¿Qué harías si tu propia madre te mirara a los ojos y te dijera que no esperes nada, y que la única persona que subestimaron expusiera cada mentira que creciste creyendo? Eres bienvenido, y si acabas de unirte, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras series impactantes. Yali siempre conocía su lugar en la familia, callada, útil, invisible. No se decía en voz alta, no al principio. Era la forma en que los ojos de su madre pasaban por encima de ella en la mesa. La forma en que su hermano, Daniel, recibía aplausos por simplemente respirar, mientras que los logros de Yali eran tratados como ruido de fondo. Pero esa noche, sentada en la larga mesa de caoba, en una casa que nunca sintió como suya, sentía ese peso más fuerte que nunca. Todos estaban reunidos para lo que su madre llamaba una actualización familiar. Yali ya sabía lo que significaba. Se tomarían decisiones y a ella solo se le esperaba asentir. El abuelo estaba en el extremo opuesto, la única persona que la hacía sentir vista, pero su silencio esa noche la inquietaba. Su bastón descansaba junto a la silla, sus manos curtidas entrelazadas como si ocultaran algo. La conversación comenzó con los elogios habituales hacia Daniel. Daniel acaba de recibir otro ascenso, anunció su madre con orgullo. ¿Otro? Pensó Yali. Llevaba 3 solo este año. Mientras tanto, cualquier logro de Yali era recibido con silencio, como si su progreso irritara a todos. Yali forzó una pequeña sonrisa. Eso es genial. Su madre no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. En cambio, se recostó en la silla, cruzó los brazos y dijo, ya que todos están aquí, dejemos algo claro. Su voz tenía ese filo frío que Yali conocía demasiado bien. Yali, no esperes nada de nosotros. La mesa se congeló. Yali parpadeó. ¿Qué? Su madre suspiró, como cansada de repetir lo obvio. Ya eres adulta. Sobrevives sola. Hemos invertido suficiente en Daniel, y él merece el futuro de esta familia. Tú siempre has sido independiente. Ahí estaba, la versión educada de nunca valiste la pena. Daniel no dijo una palabra. Ni siquiera la miró. Yali tragó, su pulso retumbando en sus oídos. Nunca pedí nada. Su madre se encogió de hombros. Bien. Entonces esto no será una sorpresa. La humillación dolía, pero era familiar. Esperara. Yali bajó la mirada, tratando de controlar la respiración. Quizá esa era su vida, ser la sombra, la rama indeseada del árbol familiar. Entonces lo escuchó. El bastón del abuelo raspó con fuerza el suelo. Todos voltearon mientras él se levantaba, lento, deliberado, con los ojos más afilados que en años. Bien, dijo, con una voz que cortó el aire. Porque todo, ahora es para ella. El silencio estalló. La mandíbula de su madre cayó. Daniel se quedó congelado, con el tenedor a medio camino. Yali levantó la vista, atónita. El abuelo la miraba fijamente, con una expresión que no veía desde hacía mucho tiempo, amor feroz y protector. Su madre tartamudeó. Papá, ¿de qué estás hablando? El abuelo la ignoró por completo. Su voz se volvió más firme. Ya que le dijiste que no esperara nada de ustedes, no tendrá que hacerlo. Colocó ambas manos sobre la mesa. Porque cada cosa que poseo, cada terreno, cada cuenta, cada propiedad, estará a nombre de Yali. Yali sintió que la habitación se inclinaba. Su madre se levantó de golpe. ¿Estás loco? No puedes. Ya lo hice, dijo el abuelo. Tú y Daniel ya han tomado suficiente. El rostro de Daniel perdió todo color. Y por primera vez en su vida, Yali no era invisible. Era el centro de la tormenta. El acto 1 termina con el grito quebrado de su madre, la verdad del abuelo flotando en el aire, y la sensación indiscutible de que esta noche es solo el comienzo de una revelación mucho más oscura. La madre de Yali seguía gritando, pero las palabras ya no sonaban como lenguaje, solo ruido. La habitación se había retorcido en algo irreal, como si estuviera viendo el momento desde fuera de su propio cuerpo. El abuelo volvió a sentarse mientras Daniel lo miraba, con los labios entreabiertos, paralizado por el shock. Pero Yali no podía moverse. Su madre golpeó la mesa con la palma. Papá, no puedes entregarle todo a ella. Ella no ha contribuido. Ella no ha. ¿No a qué? Tronó el abuelo.
¿No ha besado tus botas? ¿No ha hecho de sirvienta para tu niño dorado? Eso es lo que querías, ¿no? Daniel tragó saliva, bajando la mirada hacia su plato como si deseara que el mantel se lo tragara. El aliento de Yali se atoró. El aire olía a tensión, fuerte, metálico, como el ambiente antes de un rayo. Sus manos temblaban bajo la mesa. Su madre lo intentó de nuevo, la voz quebrándose. Papá, no estás pensando con claridad. ¿Sabes que Daniel es el qué? ¿Es el que qué? Disparó el abuelo. ¿El que usó el dinero que le di para negocios para financiar sus apuestas? ¿El que vació cuentas a mis espaldas? ¿Sigo? Daniel levantó la cabeza bruscamente. ¡Abuelo! Pero el abuelo no se detuvo. Sus palabras ahora eran bisturís. Ustedes dos se han aprovechado de mí durante años. Observé. Aspiré. Y cada vez que Yali venía aquí en silencio, me ayudaba, me escuchaba, tú la descartabas como si fuera una mancha que no podías borrar. La madre de Yali se puso roja. ¿Estás exagerando? No, dijo el abuelo con suavidad. Estoy corrigiendo. Yali se llevó una mano al pecho. Todo sonaba demasiado fuerte, su pulso golpeando, el tintineo de una cuchara temblando contra un plato, la respiración desgarrada de su madre. Esto ya no era solo humillación. Era una ruptura, un desgarro, una verdad que nunca pensó escuchar en voz alta. La voz de su madre bajó hasta convertirse en un susurro mortal. Así que realmente vas a hacer esto. ¿Realmente la eliges a ella sobre tu propia hija? La respuesta del abuelo fue acero frío. Una hija ama. Una hija protege. Una hija no eleva a un hijo a un pedestal mientras aplasta al otro bajo su talón. Jolly parpadeó rápidamente. La habitación se volvió borrosa. ¿Esto estaba pasando de verdad? Todos esos años aceptando su lugar, todos esos años creyendo que la clasificación silenciosa de su madre era simplemente así como funcionaba la vida. Y ahora, con una sola revelación, todo se invertía. Su madre agarró el respaldo de la silla. Esto es ridículo. Ella no merece. Basta. La voz del abuelo estremeció el aire. Tú dijiste que no debía esperar nada de ti. Muy bien. Ahora tú no puedes esperar nada de mí. Ese fue el momento en que la grieta de la familia dejó de ser una grieta. Era una falla. Yali sintió que algo se movía dentro de ella, suave, peligroso. El ardor de ser ignorada. La vergüenza de ser siempre segunda. El dolor de escuchar no esperes nada. Todo se condensó en algo afilado. Su madre la miró con un odio que Yali nunca había visto antes. Los ojos de Daniel se movían nerviosos entre ellos. El abuelo la observaba con una mirada que decía, levántate. No te encojas. Y por primera vez, Yali lo sintió. El comienzo de la rabia. El comienzo del despertar. El comienzo de la historia que su madre nunca quiso que tuviera. Yali salió del comedor mientras la discusión detrás de ella se deshacía en caos. Las voces chocaban, los chillidos de su madre, las defensas de Daniel, la firmeza de su abuelo, pero le parecían lejanas, apagadas, como sonidos bajo el agua. Caminó por el pasillo, con las piernas débiles y la respiración entrecortada. Las palabras de su madre resonaban más fuerte que los gritos. No esperes nada de nosotros. Había escuchado versiones de eso toda su vida. Pero esa noche, algo dentro de ella se quebró. Yali empujó la puerta del estudio tranquilo del abuelo y entró. El aire olía a libros viejos y menta, su aroma, su santuario. En cuanto lo inhaló, los ojos le ardieron. Se cubrió la boca con la mano para ahogar el sollozo que intentaba salir. No porque estuviera triste, había estado triste durante años. Esto era otra cosa. Una realización temblorosa. Una claridad violenta. Una nueva verdad que se le clavaba en la columna. Nunca la habían amado. Nunca lo habían planeado. Y si el abuelo no hubiera hablado, ella habría sido borrada por completo. Sus rodillas cedieron y se dejó caer al suelo junto a la estantería. La alfombra se sentía áspera bajo sus dedos. Su corazón retumbaba en sus oídos. Recordó cada momento en que había tragado dolor en silencio. Los premios escolares a los que su madre no asistió. Los cumpleaños donde Daniel tenía pastel e invitados mientras ella recibía un quizás el próximo año. El dinero que ella ganaba y aportaba voluntariamente porque Daniel necesitaba oportunidades.
Las veces que su madre solo llamaba cuando quería algo. Toda su vida había estado moldeada por la creencia de que ella era la hija menor, la menos valiosa. Por primera vez, se permitió sentir la verdad. No era menos. Había sido utilizada. Y esa realización dolió más que cualquier cosa que su madre hubiera dicho. La puerta del estudio crujió y el abuelo entró, apoyado en su bastón. No habló. Simplemente se dejó caer a su lado con un quejido, sentándose en el suelo como hacía cuando ella era pequeña. Yali se secó el rostro. ¿Por qué lo hiciste? Él la miró con cuidado. Porque necesitaba saber que tú nunca fuiste el problema. El pecho de Yali se apretó. Y porque, añadió él, con la mirada oscurecida, es hora de que salga la verdad. Toda. Yali sostuvo su mirada. Algo se movió dentro de ella, lento, controlado, peligroso. No era rabia. Todavía no. Era determinación. Si su familia quería una guerra, habían elegido a la chica callada equivocada. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente, no más silenciosa, sino vigilante. Yali podía sentir ojos sobre ella en cada paso que daba. La mirada de su madre la seguía como una sombra. Daniel la evitaba por completo. El abuelo, mientras tanto, estaba sentado erguido en su sillón, con una alerta que no había visto en años, como si la protegiera solo con su presencia. Yali no estaba planeando venganza. No conscientemente. Todavía no. Pero la venganza la estaba planeando a ella. Comenzó pequeña, grietas diminutas que ella creaba sin mover un dedo. En el desayuno, Daniel salió corriendo de la mesa después de que el abuelo preguntara casualmente. Entonces, ¿cuánto planeas devolver del dinero que tomaste? Daniel se atragantó con su café. Su madre explotó. Papá, deja de avergonzarlo. Pero el abuelo no se detuvo. Y por primera vez, Yali no se apresuró a calmar la situación. Simplemente observó. Su madre comenzó a hurgar entre documentos antiguos, entrando en pánico, intentando ver qué había hecho el abuelo. Yali no intervino. Solo observó cómo todo se desmoronaba. Se sintió poderoso. Más tarde esa tarde, Yali pasó frente a la habitación de Daniel y lo escuchó susurrar enojado por teléfono. Te dije que tendría el dinero este mes. No sabía que él cambiaría el testamento. Dame más tiempo. Así que Daniel estaba endeudado. Mal. Yali dio un paso atrás antes de que él la notara y memorizó silenciosamente todo lo que escuchó. Esa noche, mientras su madre discutía con el abuelo sobre la unidad familiar, Yali se deslizó hasta la oficina para revisar la caja fuerte, algo que nunca se había atrevido a hacer. La caja estaba ligeramente abierta. Dentro, había archivos ordenados cuidadosamente, cada uno etiquetado. Daniel Retiros. Madre. Transferencias. Uso indebido de propiedades. Gastos no autorizados. Todo documentado. Todo firmado. Todo fechado. El abuelo los había estado vigilando durante años. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino por un propósito escalofriante. Cerró la caja fuerte suavemente. No para esconder nada, sino porque ahora sabía exactamente dónde atacar. Al salir de la oficina, su madre apareció en el pasillo, con el rostro tenso y la voz cortante. ¿Qué estás haciendo ahí? Yali no se inmutó. No explicó nada. Simplemente la miró a los ojos, calma, impenetrable. No esperes nada de mí, dijo Yali suavemente, devolviendo las palabras de su madre con la misma precisión cortante. El rostro de su madre se desvaneció. Y en ese momento, Yali comprendió algo vital. La venganza no siempre comenzaba con fuego. A veces comenzaba con silencio. Y con el simple acto de dejar de retroceder. La tensión se aferraba a la casa como la humedad, densa, pesada, esperando que algo se incendiara. Y finalmente lo hizo 3 noches después. La cena fue silenciosa. El abuelo comía con calma. Yali sorbía agua. Su madre y Daniel susurraban entre ellos como criminales conspirando en tiempo real. Entonces Daniel estalló. ¿Y ahora qué, escupió, golpeando el tenedor sobre la mesa. ¿Crees que eres especial porque el abuelo te dio migajas? Yali no parpadeó. ¿Migajas? Qué interesante, viniendo de alguien que ha estado viviendo de mí durante años. Daniel se levantó de un salto. Ni siquiera sabes de lo que hablas.
Pero ella sí. Cada palabra. Cada archivo en la caja fuerte. Cada deuda que él había intentado ocultar. El abuelo dejó los cubiertos sobre la mesa. Scientate Daniel. No. Ladro Daniel. Esto es una locura. ¿Por qué la recompensan a ella cuando yo soy el que realmente necesita el dinero? Yali inclinó la cabeza. Entonces tal vez tú también deberías haber necesitado responsabilidad. Su madre intervino de inmediato, con la voz aguda y aterrada. Yali, deja de provocarlo. Daniel está pasando por cosas que no entiendes. Oh, entiendo perfectamente, interrumpió Yali. Entiendo que me usaste. Entiendo que él robó al abuelo. Y entiendo que ambos pensaron que me quedaría callada para siempre. El rostro de su madre se retorció. Hicimos lo que teníamos que hacer por esta familia. No, dijo el abuelo, con voz grave y atronadora. Hicieron lo que les benefició a ustedes. No se atrevan a tergiversarlo. Su madre se volvió hacia él. Papá, estás destruyendo esta familia. Estoy revelándola, replicó él. Daniel pateó su silla violentamente. Esto es una basura. No pueden probar nada. El abuelo golpeó su bastón una vez. Todo está en la caja fuerte. Cada retiro. Cada firma. He estado preparando este momento por mucho tiempo. Daniel se quedó paralizado. Su madre palideció. Yali sintió que toda la habitación se inclinaba. No solo tenían miedo. Estaban expuestos. Su madre se abalanzó sobre el abuelo. ¿Planeaste esto? ¿Planeas humilarnos? Por ella. Yali se interpuso sin pensar. Su voz salió más fría de lo que se sentía. Deberían haber esperado esto. Después de todo, me dijeron que no esperara nada de ustedes. Su madre retrocedió como si la hubieran abofeteado. Daniel dio un paso atrás, respirando con fuerza, los ojos rojos de pánico. Fue entonces cuando Yali comprendió. Esto no era solo una familia rompiéndose. Era una dinastía colapsando. Y apenas era el comienzo. A la mañana siguiente, la atmósfera se sentía como el ojo de una tormenta, demasiado calma, demasiado quieta, esperando que algo rompiera el silencio. Yali se despertó temprano, no por miedo, sino por claridad. Había pasado años caminando de puntillas, encogiéndose, acomodándose. Ahora recorría la casa con la autoridad silenciosa de alguien que finalmente conocía la verdad. El abuelo ya estaba en el estudio cuando ella entró. Levantó la vista, con expresión aguda. Es hora, dijo simplemente. Yali Essentio. No preguntó a qué se refería, porque ya lo sabía. Caminaban hacia la sala donde su madre y Daniel se agazapaban, susurrando frenéticamente. Cuando notaron los archivos en las manos del abuelo, ambos se quedaron paralizados. Daniel tragó saliva. Papá, hablemos de esto. No más palabras, dijo el abuelo. Es hora de rendir cuentas. Colocó los archivos sobre la mesa de centro uno por uno, como pruebas en un tribunal. El nombre de Daniel. El nombre de su madre. Transactions. Recibos. Dinero robado. Activos movidos a escondidas del abuelo. Propiedades puestas bajo el cuidado de Daniel y vendidas en secreto. Yali observaba cómo sus rostros se desmoronaban, pieza por pieza. Su madre se lanzó hacia los papeles, pero el abuelo golpeó el bastón sobre la mesa, bloqueando su mano. Tóquenlos, gruñó, y llamaré a las autoridades de inmediato. Su madre se detuvo a medio alcance, con la respiración entrecortada. La voz de Daniel se quebró. ¿Por qué nos haces esto? Somos familia. El abuelo se inclinó hacia adelante. La familia no roba. La familia no miente. La familia no abandona a un hijo para favorecer a otro. Su mirada se dirigió a Yali, firme, inquebrantable. Ella fue la única que nunca me quitó nada. Yali sintió su pecho apretarse, esta vez, no por dolor, sino por algo más cálido, más pesado. Los ojos de su madre se llenaron de ira frenética. ¿Y ahora qué, papá? ¿Quieres arruinarnos la vida? No, dijo él. Ustedes mismas la arruinaron. Solo estoy mostrando la verdad. La sala quedó en un silencio absoluto. El abuelo se volvió hacia Yali. Todo será transferido legalmente en el transcurso de la semana. La casa, la tierra, las cuentas. La mandíbula de Daniel cayó. No puedes hacer eso. Ya lo hice, replicó el abuelo.
Su madre se dejó caer en el sofá, derrotada, sacudiendo la cabeza incrédula. Daniel miró a Yali como si la viera por primera vez. Y dentro de ese silencio, Yali sintió que algo cambiaba otra vez. No era venganza. No era triunfo. Era algo más profundo. Poder. El mismo que le habían arrebatado años atrás, ahora devuelto por completo. Yali pensó que lo peor había pasado. Pero la traición tiene una manera de regresar, algunas veces a través de las personas que menos esperas. Esa tarde, la encontró a Daniel en el pasillo, mirando fijamente los retratos familiares. Su voz era baja, casi suave. «Yali, ¿podemos hablar?» Ella dudó, luego asintió. Por un momento, verlo tan derrotado le resultó extraño. No era el hijo dorado. No era el favorito. Solo era humano. Fueron al patio trasero, donde el viejo árbol de mango se mecía como si hubiera sido testigo de todos los secretos familiares. Daniel exhaló tembloroso. Lo arruiné. Sé que lo hice. Pero mamá me empujó a todo. No sabes la presión que me puso. Yali escuchó en silencio. Él continuó, con la voz quebrada. No quería perderlo todo. Pero si me ayudas, si hablas con el abuelo, haré que todo vuelva a estar bien. Lo juro. Por un momento, Yali sintió un destello de simpatía. Una pequeña parte de ella quería creerle, quería pensar que su hermano no estaba más allá de ser salvado. Pero entonces, la puerta corrediza se abrió de golpe. Su madre estaba allí, con los ojos afilados y furiosos. «Daniel. Sissio. ¿Lo conseguiste?» Yali se tensó. ¿Conseguido qué? Su madre no respondió. Daniel apartó la mirada, la culpa inundando su rostro. El estómago de Yali se hundió. Su madre dio un paso adelante. «Te dije que consiguiera su firma. Podríamos impugnar la transferencia. ¿Qué te pasa?» Yali miró a Daniel. «No estabas disculpándote. Me estabas tendiendo una trampa». Daniel se frotó la frente, la vergüenza ardiendo en él. «Yo tenía que intentarlo». Mamá dijo. Yali dio un paso atrás, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba, no por su traición, sino por la realización de que casi caía en su juego. El bastón del abuelo golpeó el suelo detrás de ellos. «Tenía razón», dijo fríamente. «Ninguno de los dos ha cambiado». Su madre explotó. «Papá, estás destruyendo esta familia. Ustedes la destruyeron el día que eligieron la codicia sobre su hija», replicó él. Daniel bajó la cabeza, derrotado. Su madre hervía de rabia. Y Yali. Yali sintió que los últimos restos de su inocencia se desmoronaban. Había esperado humanidad. En cambio, encontró desesperación. Manipulation. Y la confirmación de que algunas personas nunca te amarán a menos que seas útil. Ese fue su punto de quiebre. No por la traición en sí, sino por la realización de que ya no los necesitaba. No por amor. No por validación. No por nada. La noche se asentó sobre la casa como un telón final. Las luces eran tenues, el aire pesado, todos sabiendo que algo irreversible se acercaba. Yali entró en la sala donde el abuelo la esperaba, papeles firmados, decisiones selladas. Frente a él estaban su madre y Daniel, con la espalda rígida, rostros desprovistos de la confianza que alguna vez llevaron como armadura. El abuelo no habló. Simplemente miró a Yali. Esta vez, ella no se encogió. Su madre fue la primera en romperse. «Yali, esta es tu oportunidad para arreglar esto. Para mantener a la familia unida». Yali sintió un dolor antiguo tironeando de ella, la niña que solía anhelar esas palabras, palabras que nunca habían sido para ella. Pero el dolor ya no la controlaba. «Ergler», susurró Yali. «Solo llamas familia cuando estás perdiendo algo». Daniel dio un paso adelante, con la voz temblorosa. «Por favor. Cambiaremos. Lo prometo». Yali vio el miedo en sus ojos, miedo real, humano, no por ella, no por reconciliación, sino por él mismo. Por la vida que había construido sobre favoritismo y comodidades robadas. El abuelo se levantó lentamente. «La pregunta», dijo, «es lo que tú quieres, Yali». Silencio. Yali los miró, a dos personas que nunca la protegieron, nunca la valoraron, nunca la vieron a menos que necesitaran algo. Luego respiró profundo, firme, segura. «No quiero venganza,
dijo. Los hombros de su madre se relajaron prematuramente. Quiero distancia. Su alivio murió al instante. Tomaré lo que es mío. Legalmente. Por completo. Y luego habré terminado. La boca de su madre se abrió. Daniel retrocedió tambaleándose. El abuelo asintió, orgulloso, no porque ella eligiera la paz, sino porque se eligió a sí misma. Su madre intentó alcanzarla, desesperada. Yali, no puedes simplemente dejarnos. Yali dio un paso atrás. Tú me dejaste primero. Las palabras golpearon la habitación como un último golpe, limpio, silencioso, devastador. El ajuste de cuentas había terminado. Una semana después, la casa ya no se sentía como un campo de batalla. Se sentía como un lugar del que Yali finalmente estaba saliendo, no como víctima, no como la olvidada, sino como alguien reconstruyendo su propia vida ladrillo a ladrillo. Los papeles de transferencia estaban finalizados. Las cuentas movidas. Los títulos de propiedad sellados. Todo lo que antes fluía hacia Daniel, ahora descansaba tranquilamente a su nombre. El abuelo la observaba empacar las últimas cosas en una pequeña maleta. ¿Estás segura de que no quieres quedarte aquí? Preguntó suavemente. Yali sonrió, suave pero resuelta. Creo que quedarme me mantendría estancada. Quiero empezar en un lugar nuevo, donde nadie me conozca como la niña que quería que su madre la amara. El abuelo le colocó la mano sobre el hombro. Estoy orgulloso de ti. No por lo que te di, sino por lo que finalmente te diste a ti misma. Ella lo abrazó más tiempo del que esperaba. Él la soltó con un gesto que decía todo lo que las palabras no podían. Afuera, su madre estaba junto a la reja, con los ojos rojos, el rostro cansado. No estaba enojada esta vez, solo pequeña. Daniel se mantenía detrás de ella, en silencio. Yali, susurró su madre, con la voz quebrada. ¿Es esto realmente un adiós? Yali la miró con calma. Por ahora. Su madre tragó saliva. No sabía cómo ser madre para ti. Lo sé, dijo Yali. Y dejé de esperar. No con crueldad. No con amargura. Solo con honestidad. Su madre rompió a llorar en silencio, de esos llantos que llegan demasiado tarde. Daniel bajó la mirada, la vergüenza anclándolo al suelo. Yali no los odiaba. No quería su destrucción. Solo quería paz. Así que se dio la vuelta y caminó lejos, no corriendo, no huyendo, simplemente eligiendo una vida que no requería que se encogiera para que otros brillaran. Cuando la reja se cerró tras ella, sintió el eco de las viejas palabras de su madre. No esperes nada de nosotros. Pero ahora, esas palabras ya no dolían. Ya no definían su lugar. Se habían convertido en los cimientos de su libertad. Porque finalmente entendió. No necesitaba nada de ellos. Necesitaba todo de sí misma. Yali salió a la luz del sol. No triunfante, no vengativa, sino completa. Gracias por ver hasta el final. Haz bien en suscribirte a esta familia, para que no te pierdas ninguna de nuestras increíbles historias de venganza familiar.